Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un momento que lo cambió todo, cuando una superpotencia tuvo que mirarse al espejo y enfrentarse a sus propias mentiras. Y lo haremos nada menos que de la mano de una de las mentes más brillantes del siglo XX, Hannah Arendt. Es una pregunta tremenda, ¿verdad? ¿Cómo llega a pasar algo así? Pues bien, en 1971 el mundo entero se hizo exactamente esa pregunta, y todo por la filtración a la prensa de un documento que, en teoría, nunca debería haber visto la luz. Y claro, lo que reveló esa filtración fue demoledor. Puso al descubierto un vacío gigantesco entre lo que el gobierno de Estados Unidos decía en público y lo que sabía en privado. Una brecha que la filósofa Hannah Arendt no dudó en calificar, como veis, de auténtico abismo. Vale, pues vamos a adentrarnos en ese abismo de la credibilidad. Para entenderlo, tenemos que empezar por la bomba que lo destapó todo, los famosos papeles del Pentágono. Ojo, que no hablamos de un par de folios, eran 47 volúmenes, 47. Un estudio interno ultrasecreto que el propio gobierno había encargado. ¿Y qué descubrió? Pues básicamente que todas las razones que se habían dado al público y al Congreso para justificar la guerra de Vietnam, bueno, pues estaban construidas sobre una montaña de engaños y, lo que es peor, de autoengaños. Y aquí es donde la mirada de Hannah Arendt se vuelve fundamental, porque para ella esto no era un simple caso de políticos mintiendo, que eso, bueno, no era nuevo. No, ella vio algo más profundo, un síntoma de dos formas de mentir completamente nuevas y, sobre todo, muy peligrosas. Esta idea es potentísima. Lo que Arendt nos dice aquí es que la capacidad de mentir y la capacidad de actuar, de cambiar las cosas, vienen del mismo sitio, de la imaginación. Es esa misma habilidad para imaginar que las cosas podrían ser diferentes la que nos permite tanto crear un futuro mejor como negar la realidad que tenemos delante. La primera de estas nuevas formas de mentira, Arendt la llamó la mentalidad de las relaciones públicas. ¿Qué significa esto? Pues que la política había aprendido los trucos de la publicidad. De repente ya no importaba tanto solucionar problemas reales, sino fabricar una imagen, vender un producto. Gestionar lo que la gente pensaba que pasaba era más importante que lo que realmente pasaba. Y el segundo peligro, que iba de la mano del primero, fue la llegada de los que ella llamaba solucionadores de problemas. Piensa en tecnócratas, en expertos enamorados de sus teorías, creían que podían meter la realidad en una hoja de cálculo y resolver cualquier problema con un modelo matemático. El problema, claro, es que la realidad es un lío, es impredecible, y a menudo los hechos que no encajaban en sus bonitas teorías simplemente los ignoraban. Entonces, si juntamos estas dos ideas, la política como una campaña de publicidad y los expertos desconectados de la realidad, la pregunta es: ¿cuál era el objetivo de todo este engaño masivo que revelaron los papeles del Pentágono? ¿Qué buscaban en realidad? Pues atentos a esto porque la respuesta la encontramos en un memorando interno de 1965 y es para quedarse de piedra. Ahí se desglosaban los objetivos reales de la guerra. Ayudar a Vietnam, un 10%. Frenar a China, un 20%. Y el 70%, era literalmente evitar la humillación. Nada más. Y aquí es donde todo encaja. Arendt lo vio clarísimo. El verdadero objetivo no era ganar una guerra en el mundo real. El objetivo era la imagen. La guerra se estaba luchando y la gente estaba muriendo no por una razón estratégica, sino para proteger la percepción de que Estados Unidos era una superpotencia invencible. Era literalmente una política de la percepción. Fijaos en las metas: evitar una derrota humillante para nuestra reputación, mantener nuestra posición como potencia mundial. Todo giraba en torno a cómo quedarían las cosas de cara a la galería. Las decisiones se tomaban pensando en distintas audiencias, los aliados, los enemigos, el público, como si estuvieran escribiendo el guión de una obra de teatro mundial. Vale, pero aquí surge una pregunta clave. ¿Cómo es posible mantener esa fachada, esa imagen, cuando tus propios servicios de inteligencia te están diciendo constantemente que la realidad es otra? ¿Cómo se sostiene esa mentira? Pues aquí volvemos a los solucionadores de problemas de Arendt. Para ellos existían dos mundos. Por un lado, su mundo, un lugar limpio, ordenado, lleno de teorías, cálculos y modelos abstractos. Y por otro lado, el mundo real, caótico, lleno de historia, de gente impredecible. El problema es que se enamoraron tanto de su mundo de teorías que acabaron por desconectar por completo del mundo real.
Y esta tabla lo ilustra a la perfección. Mirad la desconexión. La inteligencia decía, oigan, el 80 o 90% del Vietcong es gente de aquí, local. Y la política oficial era, no, hay que cortar el apoyo que viene de fuera. La inteligencia decía, la fuerza de los comunistas es de aquí, es indígena. La política oficial, vamos a bombardear Vietnam del Norte para que se rindan. Ignoraban sistemáticamente los hechos que les ponían delante. Al final, como dice esta cita de Richard J. Barnett, se quedaron atrapados en su propio modelo burocrático, crearon un mundo de papel, una realidad paralela sin ventanas al exterior, donde los hechos, esos hechos que costaban vidas y dinero, simplemente no entraban. Y lo más grave es que al final, la principal víctima de su engaño fueron ellos mismos, se creyeron sus propias mentiras. Parece un panorama desolador, ¿verdad? Y lo era. Pero Arendt, incluso en medio de todo este engaño, fue capaz de encontrar un rayo de esperanza, una prueba de que la República podía resistir. Y puede sonar paradójico, pero la esperanza la encontró precisamente en los propios papeles del Pentágono. A pesar del terrible diagnóstico que revelaban, el hecho de que existieran era para ella una señal de que el sistema aún tenía defensas, de que la República tenía una fuerza interior. Y encontró esa esperanza en 3 cosas, fundamentalmente. Primero, en el autoexamen. Que el mismo secretario de Defensa que había escalado la guerra fuera quien encargara un informe tan brutalmente honesto sobre sus propios errores. Segundo, en una prensa libre, periódicos que tuvieron el valor de publicar esos secretos, arriesgándose a todo. Y tercero, en esa idea de que al final del día un gobierno debe rendir cuentas, que no puede operar siempre en la oscuridad. Y esto, claro, nos lleva directamente a hoy. La pregunta final es inevitable. Si Arendt vio este abismo entre la realidad y la imagen hace 50 años, en una era de periódicos y televisión, ¿qué diría hoy, en nuestra era digital, de fake news, de realidades virtuales y de una creación de imagen constante? ¿No es su advertencia más urgente de nunca? Ahí queda la reflexión.